Bueno, pues abrimos la sesión. Lo primero, como veis... ¿Más cerca? ¿Ahora? ¿Ya? ¿El mío se oye? No, si lo tiene apagado no. Ahora sí. ¿Se oye? Se oye, ¿no? Venga, Sí, es que estamos todos. era el SAI que tenía un SAI puesto. Bueno, ya se supone que hemos arreglado los problemas de sonido. Pues buenas tardes a todos y a todas y vamos a quizá el pleno más importante del año. Como veis, ha sido un pleno extraordinario. Hemos llegado in extremis, como adelantamos en el pleno anterior, porque ha habido una merma en los ingresos y para cuadrar el presupuesto la verdad es que ha sido realmente difícil. Pero bueno, vamos a empezar para ir agilizando y vamos la urgencia, la ratificación a votar la ratificación de la urgencia. La convocatoria no ha llegado en tiempo, serían 2 días, pero es que si no, no llegamos a publicar. ¿Vale? Así que votos a favor de la urgencia. Se aprueba. Primer punto, propuesta de modificación parcial de la RPT. ¿La lees, José Carlos? ¿La tienes? Bueno, la tenéis la propuesta, no la voy a leer entera porque simplemente en qué consiste básicamente la... Yo la explico muy rápido. Al monitor deportivo hay que ampliarle 1 hora porque son unos requisitos que nos ponen desde el programa de... como sabéis, el pago del monitor deportivo en gran parte viene de Diputación. Entonces uno de los requisitos es que tenga 1 hora más de las que nosotros tenemos, aunque nuestro monitor, curiosamente, es el que más estable ha estado desde que existen los juegos provinciales, porque aunque no ha estado en la RPT, no ha estado estabilizado, pero sí es verdad que ha tenido un contrato con su hora, ha estado siempre reconocido y demás. Pero era insuficiente, por lo que había que subirle al menos 1 hora, que él tenía 14. Esa es una de ellas. Y la otra es la modificación del puesto de barrendero a tiempo completo, pasarlo a peón de usos múltiples. Simplemente por una cuestión de lógica. Un barrendero solo barre y un peón de usos múltiples hace, como dice en sus funciones, todas las funciones que tiene atribuidas, entre una de ellas es la limpieza, por la que podríamos sacarle un poco más de rendimiento. ¿Vale? Esa es la propuesta de modificación, el expediente de modificación parcial de la RPT. Con tu permiso, leo sintéticamente en lo que consiste. Personal laboral a tiempo parcial, monitor deportivo, su jornada laboral pasa de 14 horas a la semana a 15 horas a la semana, debiendo incrementarse su retribución de forma proporcional manteniendo las mismas funciones. Personal laboral a tiempo completo. El barrendero, la plaza, el puesto de barrendero se suprime y se crea uno de peón, se sustituye por uno de peón de usos múltiples de nueva creación, que pasarían de 3 a 4 puestos de trabajo. Las funciones del puesto no las voy a leer porque son básicamente exactamente las mismas que tienen los otros peones, salvo el peón que tiene asignado las funciones de encargado general, ¿vale? Básicamente sería eso. Luego habría un incremento en la cuantía del complemento específico. Estos 2 incrementos vienen motivados por lo que ya sabéis del tema del puesto de la baja de Raimundo, del administrativo, que ha habido que hacer una reestructuración porque no llegamos. Incremento en la cuantía del complemento específico en el puesto de trabajo de auxiliar administrativo de carácter laboral como consecuencia de la asunción de nuevas y mayores tareas y responsabilidades motivadas por la enfermedad del administrativo municipal. Serían 120 euros en 14 pagas. Incremento en la cuantía del complemento específico en el puesto de trabajo de arquitecto técnico municipal por la asunción de las tareas y responsabilidades propias derivadas de la gestión de la transformación digital municipal que anteriormente venía desempeñando el administrativo municipal por razones de la enfermedad del administrativo. A este puesto se le suprime la cantidad asignada por dichas funciones de 600 euros al año y serían 60 euros en 14 pagas. No hay negociación con los representantes de los trabajadores porque no es necesario, es un municipio pequeño y se aprobaría por el Pleno previa presentación de la propuesta de la alcaldía y posteriormente se publicaría en el BOE. Esa sería básicamente una modificación, ya sabéis, las que se hacen todos los años de carácter parcial. Mi informe es favorable, por supuesto, lo tenéis, se os ha mandado. Pues, ¿algo que añadir? Eva, ¿algo que añadir? Pues la sometemos a votación. ¿Un voto a favor? Se aprueba por unanimidad, sí. Pasamos al siguiente punto. Modificación de la RPT, ya lo tenemos. Aprobación del presupuesto municipal para 2026.
Bueno, pues yo no sé si daros la palabra y aclararos dudas que podáis tener. Venga, sí, pues. Con tu permiso, leo la propuesta, que ya la tenéis, se os ha mandado todo el presupuesto entero, pero yo leo la propuesta para que, como se está grabando, que quede... Propuesta de acuerdo por parte del Pleno Municipal en relación con el siguiente asunto del orden del día. Aprobación del presupuesto general de la entidad para el ejercicio 2026. Dada cuenta del proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento de Viñas para el ejercicio de 2026, cuyo importe asciende a 1.130.000 euros, tanto en ingresos como en gastos, formado por la Alcaldía Presidencia y que ha sido informado favorablemente por la Secretaría de Intervención Municipal, con el contenido básico, anexo y documentación complementaria detallado en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que se presenta para su aprobación inicial, enmienda o devolución ante el Pleno del Ayuntamiento, órgano competente de acuerdo con lo establecido en la letra E del apartado 2 del artículo 22 de la Ley de Base de Régimen Local, no contemplándose en el mismo operación de crédito alguna. Obran al expediente los preceptivos informes de intervención, así como de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, capacidad, necesidad de financiación y del límite de deuda establecido para el grupo de entidades sector administraciones públicas, corporación local, de acuerdo con la delimitación SEC 95, emitidos por el titular de la Secretaría de Intervención Municipal. Debatido suficientemente el asunto y sometido a votación, cuyo resultado será constado de acuerdo con lo establecido al efecto por la normativa aplicable, el Pleno de Viñas acuerda lo que sigue. Primero, aprobar con carácter inicial el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio de 2026, de acuerdo con su contenido básico, anexo y demás documentación complementaria que forman parte del expediente tramitado a tal efecto, expediente número 1P/2025. Y que de forma resumida por programas de gasto y por categorías económicas presenta el siguiente resumen. Presupuesto 2026, estado de gasto, resumen por económica. Capítulo gasto corriente. Capítulo 1, gasto de personal, 502.498 con un céntimo. Capítulo 2, gastos bienes corrientes y servicios, 581.538 con 63. Capítulo 3, gastos financieros, 1.100. Capítulo 4, transferencias corrientes, 30.017,52. Total operaciones corrientes, 1.115.154,16. Gasto de capital. Capítulo 6, inversiones reales, 7.500. Capítulo 7, transferencias de capital, 7.345,84. Total operaciones de capital, 14.845,84. Total presupuesto de gastos, 1.130.000 euros. Estado de ingresos, resumen por económicas. Operaciones corrientes, que lo son todas. Capítulo 1, impuestos directos, 272.855. Capítulo 2, impuestos indirectos, 12.000. Capítulo 3, tasas y otros ingresos, 101.450. Capítulo 4, transferencias corrientes, 707.531. Y capítulo 5, ingresos patrimoniales, 36.164. Total, operaciones corrientes, 1.130.000 euros. Total presupuesto de ingresos, 1.130.000 euros. Y segundo, tramitar el expediente conforme a lo establecido en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Ley 2/2004 de 5 de marzo. Bueno, pues si tenéis alguna duda o algo. Sí. Buenas. Ante todo, dar enhorabuena al secretario por el trabajo con respecto al presupuesto, que siempre está en plazo. Luego hay algunas diferencias de cifras que queríamos consultar, a ver a qué se debe. Suponemos que a lo mejor ha sido alguna obra, por ejemplo, o algún gasto extraordinario, digamos, de eventual, por así decirlo. Por ejemplo, en el tema de convivencia ciudadana, que pasa de 3.200 a 20.400, o sobre todo un poco en resumen de abastecimiento de agua, 18.000 euros y pasa a 3.800. Limpieza diaria, no sé si ahí tiene que ver algo la limpiadora, que pasa de 104 a 11.000, 104.000 a 11.000. Pues y sobre todo lo que más nos llama... ir diciendo más o menos por partidas, porque hemos empezado con el servicio de limpieza. Bueno, el servicio de limpieza, pues le puedo decir. Vamos a ver. Servicio de limpieza, aquí. 163. En el capítulo 1.
163. Sí. 104.862 y pasa a 11.504. 163. Y empieza a dividir. Sí, te dejo, pero... Es que, tal como lo estás diciendo, va a ser difícil justificarlo. Siempre es lo que os digo, el presupuesto se hacen ajustes en función de las previsiones de la ejecución del gasto anterior y se mejora o se consignan créditos donde se cree que se va a ver el gasto. Entonces, lo que ocurre, esas cantidades tal cual las dices tú, no sé, porque habría que irse a partidas concretas, porque así es que eso tiene porque el presupuesto, como habéis visto, se os manda con clasificado de muchas maneras, en múltiples maneras. Entonces, claro, así como lo has dicho tú, pues la verdad es que es difícil. Entonces tendría que ser partida por partida, pero sí que os digo eso, que normalmente si hay variaciones en las partidas concretas, se debe a ajustes porque o no se va a producir, se ha visto que no es necesario dotar tanto crédito, o se ha visto igualmente que es necesario dotar de más crédito en los gastos corrientes, que es lo que tenemos gastos de corrientes, porque las inversiones, si habéis fijado, las inversiones son limitadas y porque además acordaros que aprobamos en el Pleno una dotación extraordinaria para el tema de los contenedores, que está aquí recogida. Exactamente, esos son los 7.500 euros que aparecen en gastos de inversión, que son en lo que es transferencias de capital, ¿vale? O sea, en inversión está claro. Luego lo demás, los gastos de personal, lo digo yo porque a grosso modo, para que lo veáis un poco, porque es que los gastos de personal se ha tenido que modificar a última hora porque se ha subido efectivamente. Entonces, los gastos de personal, pensad que no es solamente el salario, son los salarios y la seguridad social, es decir, que esos son los 500, ahí no hay, es decir, es lo que sale, ¿vale? Pensad que la plaza de operario de nueva creación no se ha dotado, se ha tenido que sacar, porque no llegaba. O sea, la plaza ha sido... Es que no, el alcalde quería dotarla, pero no se ha podido dotar, porque es que esta subida a última hora del 4% en el sueldo, y hay un 0,5 que está en el aire. Y además, el incremento de personal del 2025, ya os comenté que se va a tener que asumir en el 2026. Entonces, claro, ha habido que retirar el crédito del operario este nuevo que hemos sustituido el barrendero por la plaza de operario, ha habido que retirar el crédito porque no llegaba, porque no se podía dotar la plaza, ¿vale? Y entonces, luego, en gastos corrientes y servicios, ahí tenéis los gastos en bienes corrientes y servicios, es la mayor parte de gastos que tiene el ayuntamiento, pero de todo tipo, ahí va todo metido, si os fijáis, son múltiples partidas, no solamente en el área de gasto 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 9, es decir, ahí tienes todo, gastos de suministro, energía eléctrica, todo lo que son las transferencias, subvenciones que se dan a las asociaciones, los suministros de agua, por ejemplo, el tema que hay que pagar el IVA del agua, el canon de vertidos, todas esas cosas están incluidas ahí. Es decir, que es la mayor partida que tenemos, es que está todo metido, porque en gasto de capital no tenemos nada. Si tenemos las inversiones reales, estas 7.500, que bueno, por dar un poquito de maniobrabilidad al presupuesto, porque siempre surge alguna cuestión, y si no hay partida presupuestaria, pues ya tenemos que ir. Y lo demás, ya os digo, que son gastos que pueden subir o pueden bajar en función de lo que se calcula, porque vosotros pensáis que los presupuestos del ejercicio siguiente se hace teniendo en cuenta la ejecución del ejercicio anterior. Es verdad que este año hemos afinado más, ¿por qué? Pues porque el presupuesto se ha hecho más a última hora y como la contabilidad va al día, pues se ha podido tener las cifras reales de los gastos reales que llevábamos prácticamente a 30 de noviembre. Porque yo he tenido que modificar, ya lo tenía hecho, pero he tenido que volver a modificarlo otra vez. O sea que la partida de gastos corrientes está muy afinada teniendo en cuenta las previsiones de gasto. Pensad que hay cosas que vosotros diréis, ¿por qué? Pues porque necesariamente hay que subirlas, porque de la ejecución del gasto se desprende que o pones el crédito o te queda, o sea, o no llega. Y claro, lo que no podemos hacer es infradotar partidas presupuestarias. Entonces, vosotros las tenéis todas, podéis ver que algunas suben, hay muchas que suben, ¿no? Y otras que bajarán. La mayoría han bajado. La mayoría han bajado. O sea, por ejemplo, en tema de fiestas y tal, se ha hecho una recomposición del tema de todo el tema de festejos,
semana cultural, memoria histórica, mayores, jóvenes. ¿Por qué? Porque yo he visto que es mejor hacer un seguimiento partida por partida. De hecho, en la base de ejecución, esas partidas se van a ejecutar vinculadas en sí mismas para que no alteren y produzcan desfases en las demás partidas. Entonces, el presupuesto se han añadido más partidas, o sea, y se han vinculado, por ejemplo, todos los gastos, los festejos están vinculados en sí mismos, de tal manera de que no te puedes pasar. Esa ha sido una exigencia mía de interventor al equipo de gobierno, de que determinadas partidas, que ahora sabéis que estaban en bolsa de vinculación muy generales, pues determinadas partidas que son, creo que lo pone en la memoria del festejo, semana cultural, las actividades de memoria histórica, la juventud, los mayores, todas actividades deportivas, esas partidas van todas vinculadas en sí mismas, es decir, para que no produzcan el efecto de pasarse y afecten a las otras partidas, porque el presupuesto está muy afinado. Y al estar muy afinado, corre el riesgo de que si te pasa en una partida, perjudique a otra partida. Correcto. Entonces, pensad que este presupuesto de este año está hecho un poquito distinto de los anteriores, porque los ingresos son muy reales, muy reales. Y los gastos están muy ajustados, están totalmente ajustados a los ingresos y muy reales. Y yo ya he tenido la precaución de determinadas partidas, como he dicho, que son las que básicamente gestiona el equipo de gobierno, porque la luz no la gestiona el equipo de gobierno, ni el agua, ni las subvenciones a las asociaciones las aprobáis en pleno, que son las que son. Quiero decir que hay cosas y hay gastos que se producen todos los años, que hay que aumentarlos o disminuirlos en función de las previsiones, pero esas concretamente están vinculadas en sí mismas. Todo lo que es, y luego la de transportes también están vinculadas para que no se pasen, y luego, por ejemplo, en gastos de personal se han detallado. Antes se ponían de otra manera, a grosso modo, y ahora se le han detallado. En el personal laboral se ha detallado, igual que las partidas de funcionarios, su complemento de destino, su complemento. Quiero decir que si da más información, es verdad que es más complejo, da muchísimo más trabajo, luego a la hora de gestionarlo y ejecutarlo da más problemas, sobre todo a la intervención y a la contabilidad, pero es la única manera de tener yo más control sobre el presupuesto. ¿Y por qué ese cambio? Pues porque yo entiendo que hay que hacerlo, porque pues simplemente tenemos más cantidad, es más complejo y es mejor tenerlo para que no nos pasemos, es decir, porque ya sabéis que tenemos la espada de Damocles de la regla de gasto. Y como tenemos la posibilidad de utilizar los remanentes, que tenemos unos buenos remanentes para financiar inversiones financieramente sostenibles, es muy bueno tener ese control para que no infringamos la regla de gasto, porque si infringimos la regla de gasto, no podemos hacer... Exactamente. Entonces, es como... vosotros no estabais... Principalmente no viene por ahí. Pero es como hicimos cuando se gestionó el préstamo, es decir, tener un control muy riguroso para poder gestionar los remanentes, porque si no, no vaya a poder gestionar los remanentes. Entre otras cosas, aparte de lo que os explique el alcalde, ¿vale? Vamos a ver, si veis la comparativa de ingresos del año 26 del 25, hay una diferencia de 115.000 euros. Si a eso le sumamos el aumento en el gasto de personal por este 4% que ha venido a última hora, ¿vale? Pues entonces nosotros teníamos ya los presupuestos cerrados. Desde que empezamos a elaborar los presupuestos, que ya hace tiempo, yo le dije al interventor, ¿vale?, como tesorero y como interventor, que nos hiciera una previsión real del ingreso. ¿Por qué? Simplemente por responsabilidad, no se puede gastar lo que no se tiene. Es verdad que otros años hemos ido un poco más horgueros, pero al tener la regla de gasto encima nos obliga a ejecutar con mucho más elevado, un porcentaje mucho más elevado el presupuesto. Antes a lo mejor lo ejecutábamos al 75% y no pasaba nada, porque ese 25% al año siguiente es verdad que lo tenía vía remanente, pero lo tenías disponible, pero ahora no. Ahora la regla de gasto te dice que hay un tanto por ciento de lo que hayas gastado el año anterior. Lo he dicho ya un montón de veces. Eso por un lado. Y por otro lado, los presupuestos se hacen en base de la ejecución del año anterior. La última ejecución con la que yo he trabajado era del 26 del 11. Y si veis, hay cantidades que son irrisorias. Si os dais cuenta de un detalle, todas las partidas de electricidad han subido. Todas. No hay ni una que se haya quedado más baja. Teniendo en cuenta que tenemos la instalación de fotovoltaica en el colegio, que está aportando bastante electricidad. Pero claro, tal y como sube la luz y tal y como viene, pues es complicado.
¿Dónde hemos recortado principalmente? Pues lo que venía diciendo el secretario. La fiesta, aunque se ha subido el presupuesto de fiesta, pero también contempla el gasto que se hace en la Virgen del Pilar, que se hace una banda y se hace además, y se ha tenido en cuenta la subida que haya habido. Donde más se ha recortado ha sido en cultura, en juventud y en el gasto que al final nosotros tenemos. De inversión hay poco, y como ha dicho, teníamos ya dotada la plaza. Desde el PSOE se nos hicieron unas propuestas que eran los parques infantiles y dotar la plaza de barrendero. La plaza ya estaba dotada, los parques infantiles estábamos pendientes de una resolución de Diputación que ya ha llegado, que nos la han aprobado, que al final el presupuesto de gasto se incrementará más porque habrá que ir incrementando, pero son subvenciones finalistas, que no te las puedes gastar en lo que tú quieras, te las tienes que gastar evidentemente para lo que te las concedes. ¿Vale? Entonces, si veis alguna partida que es muy significativa, que os diga, pues yo más o menos puedo decir. Sí, ya especificando un poco más, en vez de tan al general, lo que más nos llama la atención quizás sea el recorte en la iglesia, que se ha recortado 400 euros, y en la asociación musical, que se ha recortado otros 400 euros. Es verdad que hemos comentado el tema de ajuste, pero aquí vemos quizás que se ha repartido quizás en las otras asociaciones, porque en otras se ha subido 100 euros y demás, entonces quizás hace el cómputo de esos 800 que se han recortado. Entonces, bueno, nos llamaba mucho la atención, porque es verdad que tanto la iglesia como la asociación musical son importantes para Viña, es verdad que es un patrimonio muy importante, y aunque tenemos que sentirla como nuestra, y queríamos saber qué había ocurrido. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Recuerda la última actividad que hizo la asociación musical? ¿La recuerda? Yo lo que una actividad abierta al pueblo, matizo. Sinceramente, no. ¿Por qué? Porque Pues yo sigo las redes de lo que comparte Fran. Es verdad que, hablando, debatiendo, suponíamos que el gasto quizás no fuera el correspondiente, pero bueno, nos había llamado esa disminución de 400 tan brusca. Por eso era el preguntar. Sí nos ha llamado también la atención el tema de la iglesia. Pues la iglesia se contesta sola. Como hemos dicho en más de una ocasión, la finalidad de la subvención que se le concede a la iglesia es para el mantenimiento del templo. Si hemos conseguido una subvención de 45.000 euros, que están ahí los andamios montados, que se está arreglando y que ya se está pintando, entendemos que se le puede rebajar. Con respecto a la iglesia, quizás sea la comunidad que más se lleva, porque luego cuando llega a San Blas pagamos una banda que es para la iglesia, pagamos unas flores que son para la iglesia, pagamos hacer las roscas, hacemos las roscas. Eso tradicionalmente lo hacían los mayordomos y lo hacía un grupo de amigos que, ¿vale? Luego llega la Virgen del Pilar, volvemos a pagar otra banda, llega la romería de la Virgen de la Cabeza, que se ha sustituido y aportamos la salailla, aportamos, o sea que al final se hace la sumatoria, quizás no la hemos bajado, quizás se la estamos dando de otra forma. Y claro, teniendo en cuenta que tenemos que ajustarnos un poquito todos y teniendo en cuenta la finalidad de la subvención que se la concedemos para el mantenimiento del templo y se lo van a arreglar integralmente, pues ¿qué necesidad tiene? Se la hemos mantenido. ¿Puedo intervenir? Sí. Bueno, en esa intervención que comenta el señor alcalde estuve yo presente y fue Francis, el presidente de Diputación, el que nos autorizó esa gran ayuda para poder remodelar la iglesia. Fue él aquí, donde se aprobó y con el señor alcalde, conmigo y con el presidente de Diputación del Partido Popular. Entonces, pues la verdad es que la reforma que está haciendo la iglesia es gracias a eso, y yo creo que no es poco. Creo que no es poco y yo particularmente siempre voy a luchar, ¿vale?, para que eso no merme, al revés. Se aprobó aquí en este ayuntamiento con el presidente de Diputación, salió adelante y gracias a eso tenemos esos andamios ahí en la iglesia. Pero yo lo voy a contestar. Tenemos que tener en cuenta
que va en detrimento de otras cantidades, y es verdad, y súper agradecido a la Diputación de Granada porque nos está tratando como nunca, ¿vale?, que va en detrimento de otras posibles inversiones que se pudiesen haber hecho en el municipio. Y nosotros destinamos y le pedimos, Francis nos preguntó, ¿qué quiere, alcalde? ¿Quiere el campo de fútbol? Le dijimos, no porque no se le está dando uso, queremos la iglesia porque la iglesia está mal, le hace falta un arreglo y no puede seguir así. Y eso fue así. Él se comprometió y la tenemos. Tenemos en cuenta que es un bien privado, pero que no se va a mover de Vigna y que por fuera la vamos a disfrutar todos, y ahí la tenemos y se está arreglando. El motivo de la bajada ha sido eso. Lo mismo que le hemos bajado a ellos, dice que el resto del dinero se ha repartido. Se le ha subido a los jóvenes un poco, se le ha subido a los ciclistas, se le ha subido a los cazadores y ya está. A Lampa se le ha mantenido tal y como estaba. ¿Por qué se le ha subido a los jóvenes? Pues porque la actividad que vienen desarrollando para que todo el municipio la disfrute desde la asociación de jóvenes es que es incuestionable. Es que ahí los tenemos en Halloween, los tenemos en San Blas, los tenemos en Navidad, los tenemos durante todo el año. Para la actividad que los requeramos, ahí están, ¿vale? Los cazadores, ¿por qué se la ha subido? Ustedes mismos nos decían que había que aumentarle la subvención porque a través de la implantación de las fotovoltaicas, de la planta de fotovoltaica, iban a sufrir un perjuicio y demás. Les hemos subido la subvención en la medida de lo posible. Han sido 300 euros, pero hay que añadirle también que no le cobramos los aprovechamientos cinegéticos, que son otros 600. Ya nos estamos aproximando al compromiso que adquirimos también con los cazadores de subir la subvención en la medida de lo posible para que pudiesen repoblar otras partes del coto o hacer acciones en otras partes del coto. Nosotros hemos intentado ser lo más equitativos posible y perjudicar lo mínimo posible al resto. Con respecto a los ciclistas, en las fiestas organizan una salida y una ruta cicloturística y en la Semana Cultural se organiza otra. O sea que hacen actividades. Y con la Asociación Amigos de la Música, yo se lo avisé. Y siempre estamos preparando. El último evento que yo recuerdo que hizo Amigos de la Música quizás fue en el primer mandato. Me refiero a un evento público, porque el concierto que hicieron en el Horno, eso fue un evento privado. Entonces, claro, no viene repercutido para todo el mundo. Ahí se invitó a gente y hicieron un evento privado. Yo me reuní con ellos y les he explicado el porqué, que eso no quiere decir que el año que viene no se les pueda subir. Es un poco un toque de atención, que se pongan las pilas, y aparte esta asociación cuenta con un local de ensayo que gasta luz, que gasta calefacción, que ahí está disponible para ellos, ¿vale? ¿Más dudas? ¿No tenéis? Pues... Yo quisiera... Sí, venga. No, a ver, yo no entro en las consideraciones porque son cantidades que al presupuesto son irrisorias realmente. Lo que a mí me preocupa es que tengáis claro que el presupuesto está muy ajustado. Y está, ¿por qué? Pues por lo que anteriormente os he dicho yo y ha completado el alcalde. Porque realmente lo de la regla de gasto es un tema que parece una tontería, pero es fundamental. Porque te hace que no te gastes más y que si no te gastas eso, luego al año siguiente no te puedas gastar el mínimo, ese incremento. Entonces tienes que estar ejecutando siempre al filo de la navaja, es decir, tienes que llevar las partidas hasta sus máximos extremos para poder disfrutar del incremento de la regla de gasto sobre el gasto computable del ejercicio anterior, pero que no te pase. Y tiene razón el alcalde, por eso se gestiona el presupuesto más finamente, porque si evitas gastar, al año siguiente no puedes gastar más, sino que tendrías que gastar menos. Es lo diabólico que tiene la regla de gasto, que tienes que afinar porque tienes que gastar lo más cerca posible de ese incremento que te permite la ley, pero no te puedes pasar, porque si te pasas tienes que ir a un plan de ajuste y entonces la ley, que han aprobado hace poco, la posibilidad de invertir el cuantioso remanente de tesorería o una parte del remanente de tesorería que tiene el ayuntamiento en inversiones financieramente sostenibles, pero para eso tienes que cumplir
tienes que no infringir el tema del equilibrio presupuestario, la capacidad, tienes que tener capacidad de financiación, es decir, que no puedes gastar más de lo que ingresas, tienes que pagar a proveedores en plazo, que eso no hay ningún problema, ¿vale? Y tienes que no incumplir la regla de gasto. Es decir, que tenemos que estar jugando con variantes para poder este año que viene disponer, en lo que se disponga por parte del Pleno, de ese remanente de tesorería para inversiones financieramente sostenibles. Por lo demás, tiene razón el alcalde, la dotación de la plaza, que era muy interesante, se ha tenido que retirar a última hora porque la subida del personal lo ha impedido, pero es que no había manera, por eso nos hemos retrasado, porque él no quería, el equipo de gobierno no quería, pero yo he dicho que no quedaba más remedio, porque es que el presupuesto se tiene que aprobar en equilibrio presupuestario, no se puede aprobar en déficit, tiene que tener, los ingresos y los gastos tienen que coincidir, si no, no se puede aprobar. Entonces, está muy ajustado. Y luego, es verdad, solamente se contemplan, hemos podido llegar al final con el tema de la concertación, la información se me ha suministrado a tiempo y yo he podido meter la concertación, sí, la mayor parte de las subvenciones o de las ayudas que da Diputación para la concertación, que son ayudas ordinarias, porque la dan todos los años, el deporte, la cultura, eso viene todos los años. Son pequeñas cuantías, pero esas sí están metidas. Pero, sin embargo, tenemos un lote, un surtido de subvenciones importantes que están llegando ahora a finales de diciembre, que son entre la de los parques, dos de los parques, una reforma de la calle Era, una de memoria histórica, en fin, varias subvenciones que nos han dado entre la Diputación y el Estado, y esas tendrán reflejo, como ha dicho el alcalde, vía modificación de presupuesto, porque no era el momento de meterla en el presupuesto porque no se sabía. Entonces, el año que viene, vía presupuesto, son gastos finalistas, y se ingresa y se gasta, pero eso va ligado, son modificaciones que se incrementa el ingreso y se incrementa el gasto, son gastos con financiación afectada, que tendrán, por supuesto, reflejo en el presupuesto. A presupuesto inicial no aparece, pero sí irán a presupuesto final, luego se verá y ahí está. Por eso os digo que el presupuesto está muy pelado. Es gasto corriente y con todos los ingresos municipales que llegan, incluidos los de la Diputación, básicamente. Pero no las grandes, digamos, entre comillas, las subvenciones importantes que van a venir o que están llegando vía Diputación, y algunas que vienen de otras administraciones como la Administración del Estado, ¿vale? Bueno, en definitiva, y al hilo de... Estamos pendientes de recibir 50.000 euros del Ministerio para el mausoleo de dignificación de las víctimas. El otro día en el acto Fernando se comprometió a que nos iba a dar algo más desde el Ministerio de Memoria Democrática para llegar a la totalidad. No tenemos las cuentas todavía porque no sabemos tampoco cuántos... los restos no se amontonan en sacos, van en unos féretros pequeños. Entonces tiene unas medidas y tienen que caber, nosotros habíamos calculado 206, pero es que van 190 y algo ya, y solo se han ido 4 o 5. De los últimos entregas de los restos, pues hay una persona que ha decidido que se quede aquí junto a la gente del barranco, que se dignifique aquí porque es una persona que... y demás. Luego tenemos otros 45.000 euros pendientes que van a entrar para la calle Era Alta, que creo que lo han ingresado ya. Sí, correctamente. Creo que lo han ingresado ya. Ingresaron antes de ayer. Otros 15.000 euros para el terminar con la climatización del colegio, porque no sé si os disteis cuenta, pero tuvimos que quitar todas las persianas y demás. Entonces había una subvención de, creo que se llamaba la línea Ecopueblo, que lo que vamos a hacer es poner persianas, pero ya más definitivas. Otros 2.500 euros para el alumbrado de Navidad, otros 30.000 euros para los parques infantiles y esperamos que en febrero por ahí salga el corresponsable, que el año pasado fue unos 7.000 y pico euros, pero claro, todo esto son subvenciones finalistas. Esto es verdad que aumenta el gasto, pero que no computa, y al final sí hemos gastado más, pero da igual, esto es para lo que es. En definitiva, nosotros hemos tenido que abrocharnos el cinturón, apretarnos y decir, pues bueno, vamos a gestionar más finamente, porque luego nos ha pasado una cosa, hay que reconocerlo, hemos llegado a final de año un poco aturullados, y hay que agradecerle a José Carlos el trabajo que está haciendo de modificaciones dentro del presupuesto y demás. Cuando a ti te sube la luz un 10 o un 15% a lo largo del año y te entran
facturas que ya no cuentas en noviembre, o sea, tú dices en noviembre, si yo en este local he gastado, por ponerlo, en 10 meses 100 euros, son 10 euros al mes, me quedan 2, faltan 20, si hay 50, me sobran 30, pues me los puedo gastar aquí, para cumplir con la regla de gasto, y ahora llegas, te los gastas y te están faltando porque te han entrado, no 30, te han entrado 100, con subida, y eso, aquí está, es que se lo está, que el salir de todo esto, ya está, decir eso, que son unos presupuestos responsables. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Nosotros políticamente no nos hubiera interesado aprobar los presupuestos, no sé lo que va a pasar con ellos, pero teníamos más para gastar nosotros con los anteriores. Habiéndonos ido prorrogados, nosotros tendríamos para nosotros hacer lo que nosotros quisiéramos en torno a 20 o 30.000 euros más. 20 o 30.000 euros gestionando bien en un pueblo como Vilna da para mucho. Pero yo creo que venimos apelando a la responsabilidad desde el principio del mandato y tenemos que ser responsables, tenemos que cumplir con la ley que te dice que hay que presentar unos presupuestos, que hay que aprobarlos en tiempo y que hay que hacerlo. Y aquí estamos, cortándonos un poco las alas de poder hacer actividades, de poder hacer más cosas, pero estoy seguro de que lo vamos a gestionar bien y que lo vamos a hacer lo mejor posible y ya está. Un poco más que añadir. Sí, solamente una puntualización, porque además ya le he dicho en varios plenos, me habéis oído el tema. Es verdad que las partidas de gestión suya, que son más de gestión de equipo de gobierno, se han reducido, ha costado trabajo, pero un poquito se ha tenido que porque es que no quedaba otra. Es decir, es que cuando el interventor le dice al equipo de gobierno, él no cuadra los ingresos con los gastos, tienes que recortar. Si no, el presupuesto no te lo apruebo, no le doy el visto bueno y no lo puedes aprobar. Entonces, y luego hay, además de lo que dice de la luz, hay una serie de facturas que yo le llamo facturas sorpresa, que te llegan, que no por ejemplo, ahora han entrado un lote de la Sociedad General de Autores del año 23, que no te las esperas, de pronto te llega y dices, ¡buah!, a final de año. O sea, quiero decir, que no es que te las mandan a mediados, no, es que te las mandan en el mes de diciembre a escasos días de que acabe el ejercicio presupuestario, con lo cual, cuando ya vas con las partidas así, te entran, pues dices, ¿y ahora de dónde saco yo crédito para esto, no? Y ya lo último, pensar en el tema de la recogida. La recogida de basura está tomando, porque, por ejemplo, la ayuda a domicilio se incrementa y tal, pero la ayuda a domicilio viene con financiación de Diputación y aportación de usuarios. Entonces, sí, es verdad que habréis visto que se incrementa, pero bueno, se incrementa porque, aun a pesar de que nosotros estamos trabajando con una cooperativa que el IVA no cobra IVA, pero es verdad que el volumen de usuarios ha subido muchísimo y entonces, oye, pero eso no afecta, digamos, afecta a la gestión municipal del personal que tenemos que estar gestionando una cosa que tendría que estar gestionando la Diputación, que es la que tiene las competencias asignadas por ley, pero bueno, ha sido muy civilina y se lo ha colocado a los ayuntamientos y los ayuntamientos lo han aceptado. Bueno, yo no estoy conforme, pero bueno, siempre ya me ha habido varias veces que no estoy conforme. Pero el tema de la recogida de basura sí que es verdad que es un tema problemático en el presupuesto. Cada vez, si os vais fijando, veréis la evolución de la recogida de basura en los presupuestos municipales, ¿eh? No solamente en la prestación del servicio, sino figuras nuevas. El tema del impuesto al vertido, es decir, el precio de recogida cada vez se incrementa más. La nueva prestación del servicio con el nuevo contenedor y tal, cada vez el precio va a subir más. Lo estáis viendo las cantidades. Porque claro, lo que no podemos es mirar para otro lado y no consignar las cantidades que tenemos que pagar, porque al final se comen al presupuesto ordinario. Entonces habréis visto, pero es que no queda otra. Entonces, que sí que es verdad que tenéis que pensar que en plazo breve pues habrá que traer una propuesta de modificación al alza de la ordenanza y de la tasa que se está cobrando, porque legalmente el precio, la tasa tiene que equilibrarse por ley con el coste del servicio. Ya hicimos una modificación, pero es que esto no para de subir. Y como no para de subir, pues el tiempo que yo pueda y tal, pero que en breve pues habrá que traer al Pleno una modificación de las tarifas de la tasa de basura para ajustarla a los precios reales, que veréis que es que se incrementa enormemente. En mayo, concretamente. A partir de mayo se empieza con la implantación del quinto contenedor y está previsto que se implanta aquí en mayo. Y a partir de mayo pues nos sube la tarifa. Pasaremos de pagar los 86 euros más los 20 que hay, o sea, en torno a 110 por ahí aproximadamente que hay, pasaremos a 140 casi
a pagar, entre el impuesto de vertido y lo que es la recogida de residuos sólidos. Y ahora sin sanciones. Cuando lleguen las sanciones con las que nos están amenazando, pues yo no sé lo que va a pasar con la basura. Y hasta ahora, hasta el año pasado, la estuvimos aguantando nosotros. No queríamos subirla, pero llegó la ley y nos dijo que hay que subirla y hay que repercutirla. No nos queda otra. Así que... Y una última cosa, perdonad, pero es decir, es para que esté informado. A mí me gusta informar al Pleno y que tenga... Pensad una cosa, respecto a los gastos de personal, incluso la subida de... Sabéis que tenemos, que el alcalde está de baja y que tenemos a Raimundo que también está de baja, es decir, que también, fijaros hasta dónde llegamos, que estamos jugando con las bajas para poder cubrir los gastos de personal de este año y del año que viene, porque la ley no te permite que dotes más gastos, porque claro, como tú tienes el tope del ingreso, ahora la ley te llegan el gobierno y aprueban un 4 más atrasos desde el 1 de enero, y dices, pero si a mí no en mi presupuesto de este año no tengo para eso, no lo puedo hacer porque me cargo la regla de gasto, pero es que en el del 26, si lo hago, tampoco, porque los ingresos los tengo aquí. Entonces, ¿qué hago? Es decir, fijaros la repercusión que tiene esta subida. Es decir, que estamos incluso intentando, con las bajas que se producen cuando los pagos delegados de la Seguridad Social, es verdad que, pero nos sirven un poco de ayuda y de apoyo para todos los gastos de personal que se están produciendo, Pensadlo, que es duro, Ha habido que hilar fino, la verdad. Pues nada, si no tenéis más nada, bueno, en las bases de ejecución del presupuesto, que no lo hemos leído, hay una modificación, y no sé si lo habéis leído, que recoge un plus sobre la aportación que hace el ayuntamiento sobre mí. Yo no quisiera que pasara desapercibido. Vale, lo explico. Sí. No sé si lo habréis visto. Todos los empleados del ayuntamiento por convenio tienen, aunque eso se modifica, pero tienen que su sueldo se complementa, cuando están de baja, se completa el sueldo a 100%, ¿vale? El alcalde se ha dado de baja, está de baja y no tiene ese... Me dijo y le dije que no, porque no está contemplado, porque su sueldo se fija por pleno, en acuerdo plenario, y en ningún momento, es verdad que nunca se ha dado el caso, ¿no? Pero me dijo y le dije que no, que legalmente eso no se tenía que ser el pleno el que le diera equiparara también el alcalde a que pudiese cobrar el 100% de la retribución que tiene fijada por pleno. Y entonces eso se ha contemplado la base de ejecución, cuando habla de lo de personal y tal, ahí se ha contemplado que a las retribuciones de la alcaldía se equipara ese beneficio que tiene todo el personal del ayuntamiento, se le equipara también al sueldo, a las retribuciones del alcalde, para que también cuando está de baja perciba el 100%. Es decir, el ayuntamiento le complementaría, igual que hace con los funcionarios y con los laborales, el 100% se le sumaría al pago delegado que hace la Seguridad Social, ¿vale? Está en las bases de ejecución. Y con respecto a la baja, aclarar una cosa, la baja no viene dada por el trabajo del ayuntamiento, yo sigo ejerciendo mis funciones como alcalde, yo llevo dado de baja prácticamente desde agosto, y yo sigo cumpliendo con mis funciones como alcalde. Lo que pasa es que la Seguridad Social te obliga a darte de baja en los dos en los que estás de alta, ¿vale? Y diréis, pues ¿cómo estás aquí estando de baja? Se puede, siempre y cuando la actividad que yo desarrolle en el ayuntamiento no afecte a mi recuperación, o sea, que no perjudique a la dolencia o al mal que yo tengo, no hay ningún problema. Así que quiero dejarlo claro, ya está, pues vamos a someter los presupuestos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Por 4, ¿no? Pues apruebo. Y un más. Y abstención de nosotros, ¿no? De acuerdo. Pues yo creo que ya está. Si alguien quiere decir algo más o algo. Con esto y un bizcocho. No, os lo dijimos en el pleno anterior. No hemos podido añadirlo en esto, pero hemos hecho y venimos diciendo desde el principio del mandato lo de la puesta en valor, que era la negociación que nos hacía el PP para aprobar los presupuestos, ¿vale? Al igual que ustedes mandaron unas propuestas, ellos mandaron otras. Y tenemos pensado, si nos lo permite la regla de gasto, hacerlo vía remanente.
la iluminación del camino de Fuente Grande y, como adelantamos en el pleno anterior, una pérgola solar con la capacidad suficiente para que por lo menos la gente que haya afectada por el entorno BIC pueda formar parte de la comunidad energética, ¿vale? Y eso se tiene que hacer vía remanente de crédito, no se puede incorporar al presupuesto porque se lo carga totalmente. Y poco más, así que si alguien quiere aportar algo, decir algo, pues se cierra la sesión.